Bienvenidos a Medios con M. El proceso electoral para elegir al próximo gobernador de Veracruz inicia en octubre de este año. La posibilidad de que haya un candidato independiente ha levantado la efervescencia política. En Medios con M analizaremos el tema. Quédese con nosotros, estamos en los portales ABC Noticias, eConsulta Veracruz y La Jornada Veracruz. Comuníquese a través de redes sociales. Esto es Medios con M. Comenzamos. El triunfo de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco en Nuevo León, ha levantado la popularidad de las candidaturas independientes en todo el país. Pero en Veracruz, ¿es posible? ¿Qué dice el contexto y qué dice la reforma al Código Electoral? Quédese con nosotros y vea el reportaje que hemos preparado. El hartazgo hacia los partidos políticos y el triunfo de candidaturas independientes como la de Pedro Kumamoto en Jalisco y Jaime Rodríguez el Bronco en Nuevo León despertaron la efervescencia política. En Veracruz, durante la pasada elección, 4 candidatos compitieron por la diputación local, pero sin grandes logros y con muchas trabas en el camino. Los candidatos independientes enfrentan obstáculos jurídicos construidos para evitar que haya candidatos independientes y aquellos que logren saltarlos habrán tenido que establecer muchos compromisos con intereses privados para poder financiar tan solo su registro, ya no se diga su campaña. Aquí te enfrentas también a esto, a un nuevo proceso que ni siquiera el INE está preparado para esta nueva etapa de las candidaturas independientes. Esta nueva figura electoral plantea varias preguntas. ¿Pueden los candidatos independientes cambiar la forma de hacer política? No hay manera de que haya un candidato popular que pueda generar la estructura electoral. La única parte que le queda al país para hacer una oposición crítica, propositiva al régimen. También se corre el riesgo de tener falsos candidatos. A 2 meses del inicio del proceso electoral en 2016, donde por primera y única vez se elegirá un gobernador y 50 diputados locales por 2 años, varios ya se han apuntado, algunos en medio de la polémica. ¿Puede el gobierno recurrir a colocar candidatos independientes para dividir el voto opositor? Claro que puede. ¿Puede poner candidatos independientes para confundir a la ciudadanía? Puede hacerlo. Yo no soy el candidato de ningún otro interés que no sea el de los veracruzanos. La existencia de un veto implica que yo hubiese ganado la nominación de mi partido y que por alguna razón, por temor, por incompatibilidad política, no quisieran hacer válido ese hecho. Que en Veracruz el año que viene también vamos a celebrar una gobernatura independiente. Creo que se va a poner sabrosa para el año que viene. Ante este panorama, ¿puede el Estado lograr un verdadero candidato independiente? Aquí en Veracruz no existen las condiciones para una candidatura independiente exitosa. Seamos muy claros a ese respecto. Hoy, como está la ley y como está esta candidatura, son candidaturas para políticos profesionales sin partido. Esta es una falacia para engañar a los ciudadanos por ahora. No hay condiciones para que eso sea viable a nivel de gubernatura. Distinto puede ser el caso a nivel de diputaciones y alcaldías. A esto se suman los candados electorales impuestos a los independientes en la más reciente reforma electoral, donde se aumenta de 2 a 3% el número de firmas como respaldo. Tenemos observaciones en cuanto a las candidaturas independientes, hablan de buena fama para los candidatos independientes, cosa que está violentando sus derechos, porque al final de cuentas, ¿quién puede determinar si hay buena fama o no? La urgencia es reformar el Código Electoral para permitir un piso más parejo y que ciudadanos reales sean votados en las urnas. Para seguir hablando del tema, tenemos en el estudio a 2 invitados expertos en temas electorales que nos hablarán de las candidaturas independientes en vísperas del proceso electoral 2016. Vamos a ver un perfil sobre ellos. Fernando Vázquez Rigada es analista político, líder de la consultoría Política, Comunicación y Negocios. Ha escrito 3 libros donde analiza la situación del país. Egresado de la prestigiosa Universidad de Harvard, ha liderado la estrategia en más de 115 campañas. En la pasada elección del 7 de junio se anotó 2 de sus más importantes triunfos, la gobernatura de Querétaro y Baja California, donde su asesoría fue estratégica. Después de El Bronco, candidato independiente a gobernador en Nuevo León, estas gubernaturas fueron las 2 más votadas del país.
Jacobo Domínguez Gudini es actualmente consejero del Instituto Electoral Veracruzano, pero su pasión está en el derecho electoral. Es doctor por la Universidad de Almería, España, y tiene estudios de posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Parlamentario en la Universidad de Jalapa, de Teoría Política y Juicios Especiales en la Universidad Anáhuac y de Derecho Económico en la Universidad Veracruzana. Bueno, pues ya estamos aquí en el programa de Medios con M con nuestros invitados. Muchas gracias, Fernando Vázquez Rigada, de Consultores PCN, por estar aquí con nosotros. No, pero muchas gracias por la invitación y un privilegio estar con ustedes y con el público. Gracias. Tenemos también con nosotros a Jacobo Domínguez Gudini del Instituto Electoral Veracruzano. Muchas gracias por asistir. Al contrario, es un gran placer estar con ustedes. Bueno, pues los hemos invitado para que platiquemos acerca del tema de los candidatos independientes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Es una herramienta real para abrir la participación ciudadana o tiene que ver con una especie de simulación electoral? Fernando. Bueno, me parece bien. Primero tendremos que tomar un contexto más general. Yo creo que los candidatos independientes es parte de una gran transformación que está teniendo la política en todo el mundo, que es más amplia, que a mi juicio es la participación independiente. La participación independiente de la sociedad, no solamente a través de estos candidatos, ciertamente una vertiente importante que es esa, y hay cambios muy importantes, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, Oporto, Portugal, Nuevo León en México están siendo o serán gobernados por personas que no son de los partidos políticos hegemónicos. Esa es la primera. Y tenemos los movimientos como la Primavera Árabe, como los Indignados, el Movimiento 132. La gente está buscando participar en política. Eso es un hecho. Y la segunda vertiente es que estamos teniendo, y este programa, Medios con M, es la muestra sin duda más palpable de lo que está ocurriendo, es que la participación política también pasa por una participación en la información fuera de los medios de comunicación. Estos dos temas, estar por afuera de los partidos y estar por afuera de los medios, y que la sociedad esté tomando el control de su participación en el ámbito público, es un cambio mayúsculo. Me parece que en un principio estuvo muy acotada la aprobación en México, y sin embargo, aún con esas limitaciones, va a ser una transformación absoluta de lo que va a ser la política en el futuro. Jacob. Mira, los candidatos independientes son un fenómeno de evolución de la participación política. En primer lugar, debemos decir que al instaurar a nivel legal y constitucional las candidaturas no partidistas, que en realidad eso es una candidatura independiente, alguien que no es postulado por un partido político, se inaugura un nuevo carril dentro de la autopista de los procesos electorales. Esto cambia de manera diametral los paradigmas de las prácticas convencionales de los partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora hay mecanismos alternativos, hay liderazgos coyunturales, hay nuevas maneras de hacer y de ser político, y entonces hay un desplazamiento natural de la clase política tradicional. Eso, por supuesto, va a llevar ciertas resistencias, que son las que hemos visto, por ejemplo, en estados como Veracruz, como Tamaulipas, con los famosos candados a las candidaturas independientes. La verdad es que las candidaturas independientes no son una moda, es algo que llegó para quedarse. La candidatura independiente es una modalidad de la participación electoral y que, bueno, irá evolucionando y se irá perfeccionando. A partir de ahora, entonces, vamos a hablar de nuevos paradigmas en la postulación y en el ejercicio de la política, y entonces los actores políticos convencionales tendrán que cambiar sus mecanismos de acercarse al elector. Fernando, ¿qué te parece el fenómeno del Bronco en Nuevo León y algunas réplicas en otros estados del país? Bueno, el fenómeno del Bronco sin duda es un fenómeno muy importante, es fascinante. Es el primer candidato independiente en el sentido de no estar postulado por un partido político, no de ser independiente políticamente. Digamos que el Bronco en su trayectoria es el menos independiente de los independientes que puede haber. Y con todo y todo, enfrenta unas limitaciones brutales por parte de la organización electoral de Nuevo León, y gana primero por una mayoría aplastante, y segundo es el candidato que obtiene mayor votación en los comicios pasados, que es el 48% de los votos, que es una barbaridad ya en el nuevo contexto mexicano. Ahora, va a ser difícil que se replique un fenómeno así. Hay que recordar que el Bronco se da en condiciones muy particulares de Nuevo León. Nuevo León tiene el 96% de su población urbana y concentrada en un espacio con un alto poder adquisitivo, lo cual permite hacer una campaña de muchas redes sociales,
conectividad. La conectividad que le permite llegar muy fácilmente y es muy recorrible ese estado, ¿no? No tiene una zona rural. El Bronco tuvo mucho dinero contra lo que se trata de construir ahora. Tuvo el apoyo de 4 de los 10 más grandes grupos empresariales de Nuevo León. Pero en el resto de las elecciones hubo candidatos independientes. Yo estoy participando en las gubernaturas de Baja California Sur y de Querétaro y los candidatos independientes no llegaron a un 1%. Entonces, bueno, el fenómeno del Bronco es efectivamente un fenómeno. Ahí sí creo que va a ser una moda, en el caso del Bronco, que se va a querer replicar. Me parece que vamos a ver el próximo año muchísimos Broncos y vamos a ver también muchísimos fracasos, porque no es sencillo armar una buena candidatura independiente. ¿Cuáles serían las limitaciones para los aspirantes a candidatos independientes en Veracruz? Bueno, hay diferentes candidatos independientes. Ahorita Fernando nos hablaba del caso del Bronco, que es un candidato independiente que llega a la primera gubernatura en México. Pero en la pasada elección se dieron otros 2 más. El caso, por ejemplo, de Cloutier en Sinaloa, donde tampoco es postulado por ningún partido político y gana la totalidad de un distrito electoral federal. El otro, por ejemplo, es el de Kumamoto en Guadalajara, que es un personaje sui generis, totalmente salido de la sociedad civil, una especie de outsider de las redes sociales, ¿no? Que hace una contracampaña contra los partidos políticos convencionales y que gana el distrito de Zapopan. Entonces, a mí me da la impresión de que la modalidad de postulación de candidatos independientes abarca diferentes facetas. Por supuesto que para llegar a una gubernatura se requiere mucha política económica, mucha política social, interlocución, ¿no? La parte más que detona la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, es la inclusión de un exgobernador, Fernando Elizondo, el cual se ofrece a ser su jefe de gabinete. Es decir, mientras el Bronco anda haciendo política, él va a hacer administración pública, políticas públicas, es decir, y podrá ser el interlocutor con los grupos de poder, con los grupos de élite de Nuevo León, por ejemplo. Ese fenómeno es interesante, ¿no? Porque alguien va a representar en tanto que otro va a gobernar, ¿no? Entonces hay una primera alianza con una determinada plutocracia neoleonense. Sin embargo, yo creo que este fenómeno efectivamente se va a replicar. Vamos a tener además una pluralidad de candidatos. Vamos a tener desde candidatos comparsa, candidatos papaqui, ¿sí? Que formarán parte del escenario satelital de la política, hasta eventualmente algunos candidatos interesantes que a lo mejor sí tengan algunas posibilidades reales de ganar. Fernando, tú mencionabas que el fenómeno del Bronco en Nuevo León es un caso muy específico. Has mencionado algunas características. ¿Hay en Veracruz las condiciones para que surja un candidato independiente con posibilidades reales de dar competencia? ¿En qué nivel? ¿En la gubernatura? ¿En la gubernatura? Yo lo siento difícil, son condiciones muy complicadas, pero hay tanto nerviosismo y tanta inquietud en el mundo del poder, no solamente en Veracruz, sino en muchísimos estados, que lo que están haciendo ahora es levantarles unas barreras enormes a la posibilidad de que surjan verdaderos candidatos independientes. Yo en este momento he visto que han levantado la mano al menos 2 políticos, subrayo políticos, que dicen que ahora quieren ser candidatos independientes en Veracruz. Vamos a ver primero si logran brincar esta barrera enorme que les puso el Congreso, que por cierto, qué cosa del Congreso, de haber aprobado esta ley en estos términos. Me parece verdaderamente patético lo que sucedió en Veracruz, lo que sucedió en Chihuahua, etc. Pero independientemente de eso, a mí sí me gustaría y sería muy interesante esperar a ver si verdaderamente surge alguien de la sociedad civil que sí pueda aglutinar toda esta simpatía que puede generar un candidato independiente. ¿Por qué? Porque estamos hartos de los políticos. Esa es la verdad, en Veracruz y en todo el país. Y mientras tengamos el tipo de políticos que hemos tenido, pues siempre va a haber fermento y va a haber un caldo de cultivo para que pueda salir un buen candidato independiente. En este momento yo no lo veo en Veracruz. Paradójicamente, los que están buscando candidaturas independientes son políticos de varios partidos políticos que están buscando incrustarse en esta categoría, y hay otros que dicen, bueno, la iniciativa de generar una candidatura independiente tiene que ver con darle un espacio a los empresarios. Entonces muchos piensan que es más de lo mismo. A los empresarios, a los académicos. Es decir, la idea de la candidatura independiente es cambiar el radar de la política.
Es decir, un radar ciudadano que siempre se ha concentrado en una clase que ha ejercido el poder y que formaba como una especie de maquinaria, como una especie de servicio burocrático de acceso al poder, en la cual había que prestar determinados servicios y ir escalando como si fuese un ejército imaginario donde iban colocándose en diferentes posiciones. Esta actitud y los resultados de esa clase política han llevado a la sociedad a un hartazgo. Entonces, estas nuevas modalidades lo que van a hacer es cambiar el sentido de las percepciones de la gente. Y entonces, en vez de buscar los políticos tradicionales que tienen nexos con los partidos, que tienen componendas, que tienen clase política, vamos a empezar a buscar los políticos en otro sitio, ¿sí? Entonces, de repente vamos a ver que hay algún luchador social que tiene determinadas características. Vamos a empezar a ver que hay un académico que tiene propuestas interesantes. Y a partir de ahí vamos a empezar a construir otro modelo en donde va a confluir un elemento fundamental, que a mí me lo parece. No sé, Fernando, tú cómo veas. La gasolina de la candidatura independiente en esta temporada va a ser el voto de castigo. Es decir, la gente comúnmente va a impulsar anticandidatos, justamente para castigar a esa clase política. Sí, entonces, en ese elemento vamos a empezar a ver crecer nuevas visiones de la política que me parecen saludables. Me parece que ese sistema partidocrático está agotado y bueno, pues la verdad la gente nos sentimos muy cansadas de las grandes erogaciones de dinero que se hacen. Y bueno, yo le he dedicado un ratito al tema del financiamiento y es verdaderamente aterrador. Es una película de Viernes 13 permanente. Bueno, pues con estos planteamientos, ¿les parece bien si comenzamos con el bote pronto? Venga. Fernando, candidatos independientes. Imprescindibles. Financiamiento. Terrible. Campañas electorales. Fundamentales. Sucesión en Veracruz. Complicada. Minigobernatura de 2 años. Un error. Veracruz. Futuro. Partidos. Mal necesario. Alianzas. Terribles. Votos. Fundamentales. Adelantados. Bromistas. Sociedad civil. Urgente. OPLE, el nuevo IEP. Un volado. Ok. Te tengo la más brava. Cierto. Las acomodaron muy bien. Sí, las acomodaron. Yo no estaré por ahí, afortunadamente. Bueno, pues con estos planteamientos vámonos a ver la opinión del periodista y regresamos para seguir hablando del tema. Las candidaturas independientes fueron una exigencia de muchos años por la sociedad harta del partidismo. La historia de México nos dice que el primer presidente municipal independiente fue un expanista en Zacatecas. Luego de las elecciones del 7 de junio de este año, la candidatura independiente logró una serie de triunfos que llevaron a los más optimistas a echar campanas al vuelo. Para Veracruz, los triunfos de los llamados candidatos independientes no serán nada sencillos, pues la última reforma electoral, elaborada desde las entrañas del gobierno del Estado y del Instituto Electoral Veracruzano, el IEP, puso barreras más altas que la reforma federal en este mismo rubro. De entrada, los aspirantes a candidatos independientes deberán esperar la emisión de la convocatoria respectiva por parte del Instituto Electoral Veracruzano. En paralelo, deberán de crear una asociación civil que, al ser tratada y fiscalizada como un partido político, deberá estar dada de alta en el SAT y además tener una cuenta bancaria. Luego, estos aspirantes dispondrán de entre 30 y 60 días para poder recabar el apoyo, es decir, la firma del 3% de la lista nominal, dependiendo de la elección de que se trate. Para el caso de gobernador, el asunto se complica cuando se exige incluir a electores de los 30 distritos electorales del Estado, que desde ahora se estima sean unos 170,000 ciudadanos. Para darnos una idea de lo difícil que será esta tarea para un verdadero candidato independiente, en casi un año y a nivel nacional, el partido Morena reunió 469,000 firmas y Encuentro Social 308,000. En lo económico, la trampa de la reforma electoral de Veracruz está en que el monto que va a recibir un partido político nuevo será distribuido entre todos los candidatos independientes a un cargo. Aún falta por ver si los llamados independientes dan mejores resultados que los candidatos postulados por los partidos políticos. Bueno, pues seguimos platicando con nuestros invitados. Fernando, ¿qué opinas de los que se han pronunciado en Veracruz por las candidaturas independientes? ¿Te refieres a los que han levantado la mano para ser candidatos independientes? Bueno,
Gerardo Buganza es un político de carrera, en donde me parece que hay que recordar que en política la forma es fondo. Me parece muy complicado lograr entender que un secretario de gobierno en funciones de pronto convoque a una exposición en redes sociales, que es un medio, y que diga, siendo secretario de gobierno, yo quiero ser un candidato independiente. Me parece muy difícil de entender. Por tanto, a mí me parece que no empieza de la mejor forma, a pesar de que creo que hizo un buen desempeño en los cargos públicos durante esta administración, pero va a traer también el peso de haber pertenecido a una administración en funciones. Y el otro, que es Renato Tronco, bueno, me parece una caricatura patética, una persona que osa querer entrar al Congreso en caballo. Me parece que es justamente la superficialidad de la que estamos absolutamente hartos y de la cual Veracruz no podría aguantar ni siquiera una semana una gente así. Yo espero que la gente reflexione y que pondere muy bien que hay muchas posibilidades de cosas buenas de los independientes, pero hay muchos riesgos también en candidaturas independientes, y si quieres después te hablo de eso. Ok, Jacob. Bueno, te voy a hablar como profesor de Derecho Electoral de la universidad que soy, no como consejero. En el marco de las candidaturas independientes vamos a ver muchas de las reglas de la política convencional. Y una de las reglas es que se vale soñar. Entonces vamos a ver a muchos suspirantes hacer cosas interesantes, vamos a ver a otros suspirantes proponer cosas valiosas, y vamos a ver a otros personajes hacer el ridículo. Y vamos a ver a otros personajes formar parte de una comparsa, ¿sí? del desfile democrático, ¿sí? Estorbando, obstaculizando el desarrollo democrático tradicional o normal. Entonces lo que creo es que debe haber un enorme criterio de la sociedad para poner cada uno de los elementos en su estado, en el recipiente que le corresponde. ¿Se vale que estén todos? Sí, por supuesto. En una primera etapa vamos a aprender cómo funcionan las candidaturas independientes y posteriormente tendremos experimentos exitosos. Fernando, ¿qué trabas o qué obstáculos ves en materia legal para los aspirantes? Bueno, me parece que lo que se ha aprobado, como anticipaba en algún comentario anterior, en Veracruz es terrible. Vaya, primero, desde el hecho que te pongan en una ley que un candidato independiente debe acreditar su fama pública, su buena fama pública. Yo les pregunto al público si le pidiéramos ese mismo requisito a los candidatos de los partidos, a ver cuántos tendrían esa buena fama pública y con qué cara vienen a poner un requisito hagamos una encuestita cuando salga y veremos quién de los políticos veracruzanos en funciones tiene buena fama pública. Bueno, ese es el primero. El segundo es tener el 3%, que es más allá del umbral que tiene normalmente el común de las legislaciones. El 3% es un porcentaje bastante alto, pero además que tiene que tener una representación mínima en cada uno de los distritos. Entonces no solamente puede ser una gente con un gran arraigo que llegara a tener en una región de Veracruz ese 3%, sino que además tiene que tener en cada uno de los... Y en caso de que sean alcaldes, tendría que tener en la mitad de las secciones, y no pueden inscribir una planilla. Imagínense ustedes, entonces están forzando a un candidato independiente, que creo que ahí sí puede funcionar y puede ser muy atractivo para algunos municipios, un candidato independiente, lo están forzando después a maniatarlo con el cabildo controlado por los mismos partidos. Entonces son reglas que básicamente me parece que atentan ya no solamente contra el espíritu constitucional, eso se los podrá decir mucho mejor Jacobo, lo que sí les puedo decir es que atentan contra lo que estamos demandando como sociedad, y me parece, repito, verdaderamente patético lo que se aprobó en Veracruz. Ese apartado, me gustaría retomarlo a la conversación donde la dejó Fernando, ese apartado de que no pueden presentar planillas es una ridiculez. Entonces yo creo que eso tendrá que resolverse jurisdiccionalmente
tendrán que ir los propios candidatos a la Sala Superior del Tribunal Electoral justamente para resolver ese tema. ¿Por qué razón? Porque la representación de los cabildos no es una representación de partidos. Así es. Es decir, es un acomodo de representación proporcional, no es plurinominal. Claro. Entonces, esos son dos conceptos completamente diferentes. La representación proporcional implica que de acuerdo a tu porcentaje de votación se te asignen determinados escaños, es decir, conversión de votos en escaños, en este caso las regidurías. No que se le otorgue a los partidos políticos, por el contrario, cuando se elige un ayuntamiento, la propia palabra lo dice ayuntare, ¿sí? Tú escoges a todos. Por eso cada candidato no es que sea el candidato a alcalde, es que es el candidato al ayuntamiento. Entonces, ¿qué presenta? Presenta un listado de propuestas y después a través de la votación se ve cuántos lugares de ese cabildo le son asignados. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que tendrá que resolverse de manera jurisdiccional. ¿Con qué se quedan en vísperas del 2016 y la posibilidad de que haya un candidato independiente en Veracruz? Yo espero que hayan candidatos independientes. Insisto, ojalá que haya verdaderos y genuinos candidatos independientes. Me parecía de pronto que el maestro estaba haciendo un retrato hablado de un candidato independiente. ¿Qué debe tener y no debe tener un candidato auténtico? Yo creo que tiene que tener mucho compromiso con Veracruz, con la sociedad veracruzana, ser una persona preparada, una gente decente, honesta. Eso es lo que nosotros queremos, los veracruzanos. Libre de ataduras, de toda esta maraña de intereses que se mueven en la política veracruzana. Ese sería el ideal de un candidato independiente. ¿Con trayectoria en algún partido político? No necesariamente. A mí me gustaría más sin trayectoria. Me parece que eso lo libera y refrescaría mucho. Veracruz necesita oxigenar a su sistema político, y no necesariamente ganando o perdiendo el candidato independiente, pero creo que un genuino candidato independiente sí podría tener esto. Ahora, hay que recordar que el voto urbano en Veracruz ha cambiado mucho en los últimos años, va de lado a lado, es muy volátil, y eso puede ser una buena noticia para las candidaturas independientes. Jacob. Mira, yo tengo una visión darwiniana de estos fenómenos, ¿no? A mí me gusta observarlos, a mí me gusta verlos, me gusta irlos diseccionando y acomodando en pequeñas repisas. Entonces, yo sí espero ver ridículos, yo sí espero ver candidatos farsantes, yo sí espero ver simuladores, pero también espero ver propuestas interesantes, espero ver que empiece a germinar una inquietud social de irle dando la espalda a las maneras convencionales de hacer política. Y muchas veces de los candidatos ridículos aprendemos lo que no se debe hacer. Muchas veces de las opciones equivocadas aprendemos de aquellas prácticas que la sociedad tiene que irse separando paulatinamente. Entonces a mí sí me interesa mucho esa elección, estaré desde la academia viéndola, cosa que me satisface mucho, ¿sí? Y además va a dejar sentado algunos precedentes relevantes de lo que serán una contienda muy competida, que es la del próximo año, hacia el año siguiente, el 2017, de los ayuntamientos. Yo creo que los ayuntamientos sí tienen condiciones muy serias para que un ciudadano de pie, de la nada, ¿sí? Diga, quiero ser un candidato independiente, para que tengamos al profesor del pueblo, para que tengamos al médico del pueblo, para que tengamos un proceso de diluir, ¿sí?, las componendas convencionales, porque a mí, déjenme decirle, en este estado se ganan los ayuntamientos por 10 votos, ¿sí? Y además hay índices de abstencionismo mayor al 50%. Entonces, ¿qué es lo que puede traer nueva emoción social a las campañas? Que haya posibilidades de que las cosas sean diferentes. ¿Y cuándo van a ser diferentes? Cuando la gente que esté haciendo las cosas sean completamente distintas. Entonces, yo creo que hay elementos que nos permiten visualizar un pequeño optimismo, un optimismo mesurado, por supuesto, sobre el tema de las candidatas independientes. Ok, pues muchas gracias por sus comentarios y su aportación este día. Los invitamos a pasar a la sección de Mátese Solo. Hay una candidatura. No vi nada de Lople, ¿verdad? Creo que sí. A ver. Podría haber imposición de candidatos supuestamente independientes, por supuesto. No tengo la menor duda. Si algo ha demostrado el sistema político mexicano es que los partidos políticos, todos los partidos políticos, tienen una capacidad de adquirir mañas enormes. Lo vimos en Iztapalapa con Juanito, lo hemos visto en los demás candidatos Juanitos, la sustitución de candidatos en equidad de género por las esposas. Entonces, no me sorprendería en lo más mínimo que se pueda inventar un candidato independiente.
Y no solamente por el poder, hay que recordar que hay poderes económicos fuertes que también son imposición. Entonces habría que esperar, pero no tengo la menor duda que sí puede ocurrir. Gubernatura de 2 años, acierto o error, lo he dicho en varias entrevistas, es un cálculo político muy equivocado. Ok, pues muchas gracias por haber estado en Medios con M, agradecemos al público que nos acompañó y a todo el staff que hace posible Medios con M. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Es un placer. Gracias. ¿Qué le pareció el programa? Mándenos sus comentarios a través de redes sociales. ¿Se perdió de algo? Visite nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias, eConsulta Veracruz y La Jornada Veracruz.